Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. El tutorial de hoy es una canción que se hizo bastante viral en tiempos de pandemia, porque Los Secretos y Albert Hammond hicieron una versioncita desde su casa de esta canción, que por cierto, yo siempre pensé que era de Los Secretos y resultó que nada que ver. Es una canción muy antigua, compuesta por un tal José Ángel Espinosa. A lo mejor somos familia y todo. Patrañas. Y la canción original era una ranchera mexicana. Ya colgaré también una versioncilla de la canción, porque ya que me la he sacado para explicaros cómo se toca, pues he dicho, bueno, pues mira, vamos a tocar una versioncilla. En la versión a la que me refiero, que os dejo un enlace en la descripción, por cierto, se toca con una guitarra de 12 cuerdas, ¿vale? Yo lo he suplantado eso con un pedal que se llama Mosaic, de Digitech, que es una especie de chorus octavador que simula ser una guitarra de 12 cuerdas. A ver si algún día me animo y os hago una review de ese pedal. Si os apetece saber de qué va el pedal, cómo funciona, además de escucharlo en la cancioncita cuando la publique, también podéis ponérmelo en los comentarios y yo encantado, ya sabéis, os explico cómo funciona el pedalito porque la verdad que está muy bien y tiene un sonido muy chulo. Pero bueno, como siempre me estoy enrollando mucho, así que vamos al lío y voy a explicar las diferentes partes de la canción para cada una de estas tres guitarras. La primera guitarra es la guitarra de 12 cuerdas que os comentaba, la segunda guitarra es una guitarra acústica, haciendo acordes, sobre todo acordes abiertos, y la tercera guitarra es una guitarra con slide, así que ya vosotros os aprendéis la guitarra que más os guste y quedáis con vuestros colegas y la tocáis juntos. Eso sí, cada uno en su casa, ya sabéis. Vamos con la intro de la canción. En el caso de la guitarra de 12 cuerdas, lo que vamos a hacer es un acorde de la mayor, ¿vale? Pero es una tríada, ¿vale? O sea, la, do sostenido, mi. Y este lo vamos a combinar con lo que sería un acorde de la suspendido cuarta. Sustituimos el tercer grado del acorde por el cuarto. Vamos, que en vez de hacer la, do sostenido, mi, vamos a hacer la, re, mi. Si os fijáis, yo mantengo esta posición y lo que hago es añadir con el dedo 4 ese re, para poder tenerlo libre para volver al acorde anterior, porque vamos a ir pivotando entre uno y otro. Ahora vamos con esta mano. La mano derecha, en esta parte, lo que va a hacer es... El movimiento de la púa tendría que ser... ¿Vale? Es muy sencillo cuando le pillas la mecánica, aunque al principio igual os cuesta un poquillo a los que llevéis menos tiempo tocando, ¿eh? Vale, ahora vamos con lo que haría la guitarra acústica, que sería lo mismo, el acorde de la, pero ya el acorde abierto completo, desde la quinta cuerda, ya sabéis. De todas formas, para no meterme mucho en cómo se hace cada uno de los acordes, etcétera, lo que vamos a hacer es, como siempre, os voy a dejar unos enlaces a los acordes que se utilizan en la canción, así si alguno os genera alguna duda durante el vídeo, pues podéis visitar en la descripción los enlaces y podéis ver en más detalle cómo se hace cada uno de los acordes, ¿vale? Al principio no estarán todos, ya sabéis que a veces tarda un poquito en colgarlos, pero pronto los tendréis todos. Ahora lo que vamos a hacer es rasguear ese la, y ahora hacemos la suspendido cuarta, pero atacando con la púa hacia arriba, que es lo que tocaría porque este golpe es a contratiempo. Yo lo que hago es pegar un golpecito con una pequeña percusión sobre las cuerdas y ya subo hacia arriba. Por lo tanto, mientras estamos haciendo esto haría... Si queréis podéis rellenar un poquito más, subdividiendo en corcheas, por lo tanto, 1, 2, 3, cuá, 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 1, 2, 3, cuá. Estos adornillos son opcionales, no hay que meterlos todos. Si metiéramos todos los golpes sería... Pero para darle dinamismo vamos a comernos unos cuantos de esos golpes. Si os fijáis, de manera imaginaria, entre comillas, yo voy dibujando mis corcheas al aire para no perder el pulso. Bueno, la tercera guitarra, que es la guitarra con slide, ya sabéis, un slide es el tubito este, también en inglés llamado bottleneck,
¿vale? Porque se solía hacer cortando el cuello de una botella de cerveza. Como veis, lo que hacemos es solamente rozar las cuerdas. Y en lugar de tocar en la madera del traste, lo que tenemos que tocar es sobre el metal del traste que queremos que suene para que suene bien afinado. Y durante esta intro lo único que hace el slide es irse al traste 10. Como veis, si este es el traste 10, la madera del traste 10, lo que hay que hacer es ir al metal, ¿vale? Por lo tanto, arrastramos. Y eso sería lo único que hace el slide en la intro, ¿vale? La primera estrofa es un pelín diferente a las demás. Empezamos con la misma nota con la que empezábamos la intro. Entonces, durante la primera estrofa, nuestra guitarra con el octavador, o lo que sería la guitarra de 12 cuerdas, va haciendo de nuevo. Se mantiene 6 compases haciendo esto y luego pasamos a mi. Y hace... Si os fijáis aquí, lo que vamos haciendo es tercera, cuarta, quinta, tercera, cuarta, quinta, tercera, cuarta. Y con los acordes mi mayor y mi de nuevo suspendido cuarta. El sol sostenido, que sería nuestra tercera mayor, lo sustituimos por un la. Después de 2 compases de mi y mi suspendido cuarta nos vamos a si menor. Y ahora de nuevo el dibujo es bastante diferente. Segunda, tercera, cuarta, primera. Y ahora cuarta, segunda, tercera, cuarta. Ahora haríamos 4 compases haciendo el mi y el mi suspendido cuarta igual que antes. Para cerrar con 2 compases del primer acorde, la y la sus 4. Vale, nuestra guitarra acústica, igual que hacíamos antes, hacemos la y la sus 4. Después de 6 compases pasaríamos al mi sus 4. El rasgueo exactamente igual. Después de esos 2 compases nos vamos a si menor. ¿Habéis visto los 2 compases de si menor? 4 compases en mi sus 4. Y de nuevo la sus 4. Durante este tiempo la guitarra con slide la teníamos aquí en el 10 sonando, ¿no? Pues ahora nos bajamos al 5. Púa, slide hasta el 5. Y ahora hay una cosa que mola un montón, fijaos, ¿eh? Hago un armónico en el 12. Para sacar un armónico en el 12, ya sabéis, rozamos la cuerda en el metal, igual que si fuera el slide, ¿vale? Con nuestro dedo, en este caso, como tengo el slide en el anular, con nuestro dedo corazón, me hago mi armónico. Aprovechamos ese armónico. La verdad que hasta esta canción nunca había visto utilizar esa técnica, mola un montón, la verdad. Entonces, como veis, lo que he hecho es esto, pero al aprovecharlo con el armónico me suena una octava por encima. Y el último adornito que hace esta guitarra es simplemente un arrastre hasta el 12. Si os fijáis una cosa que hago con el slide, para que no me suenen notas fantasmas, si vamos tocando con el slide, se nos genera ruido de otras cuerdas. Entonces, ¿qué hago? Toco con los dedos y de esa manera puedo utilizar, por ejemplo, el dedo corazón y los otros 2 dedos los utilizo para tapar las otras cuerdas y así no guarreo el sonido, hablando claro. La verdad que es un arte. Tocar esto bien es complicado. Yo no tengo ni idea, no os voy a engañar, yo hago lo que puedo.
Vale, ahora vendría la segunda estrofa, que esta sí que se repite tal cual durante el resto de la canción, así que esto nos va a hacer ahorrar mucho tiempo, ¿vale? Segunda estrofa, en lugar de hacer mismos acordes, pero lo que vamos a hacer es tocarlos. Hay que contenerlos un poquito, con un poquito de palm mute, pero muy poquito, ¿eh? Y donde van las partes un poco más débiles, es donde hago el palm mute, ¿vale? Tocando solo las dos cuerdas, la cuarta y la tercera. Y ahora metemos nuestro sus4. Lo hago más despacio. Para hacer el palm mute, recordad, simplemente tapamos con esta parte de la mano, pero muy sutilmente, o sea, buscadlo, si estáis tapando demasiado, id levantando hasta que haya un pelín de cola en el sonido, ¿vale? Ahora vamos a hacer un la séptima. Para hacerlo en una posición similar a donde estamos aquí, lo único que tenemos que hacer es poner el dedo 1 y el dedo 2 en la cuerda 4 y 2 del traste 5, ¿vale? Y con nuestro dedo 3 que ha quedado libre, en la cuerda 3, traste 6, ¿vale? Y ahora pasamos a re. Entonces ahora lo que haría nuestra guitarra acústica, pues es exactamente lo mismo que estábamos haciendo, lo que pasa que con los acordes rasgueados de una manera más abierta, que es la misma manera que veníamos trayendo. Ahora, en lugar de pasar al mi, de nuevo lo que hacemos es un la séptima. Y pasamos al re. Recordad no tocar ni la quinta ni la sexta en el re, para que no suene mal esto. El adornito que hace en esta parte de la estrofa 2 la guitarra con slide sería 15-14, dos veces, y ahora 14-16-18. O sea... Y para pasar al estribillo ya 14-12, 14-11. Y ahora haría un slide en el 12 de la cuarta y terminaría en el 11 de la tercera. Y ahora tenemos el estribillo, que empezaría en si menor. Vamos primero con la guitarra de 12 cuerdas, entre comillas. Recordad que estábamos haciendo ese palm mute aquí. Pasamos a mi. Pasamos a la. Sol disminuido. Lo que pasa que el bajo en sol, nosotros aquí no lo estamos haciendo, pero lo que es el bajo de la canción está en sol, por lo tanto esto es un sol disminuido, pero yo parto de la nota si bemol. Sería exactamente igual que hacer un la séptima, pero en vez de hacer el bajo con el la, le metemos ese si bemol. De nuevo si menor. Mi. La. Y los dos últimos compases en la y la sus 4 los haríamos similares a como hemos empezado la estrofa. Y en el caso de la guitarra acústica, pues lo mismo, los mismos acordes. Empezamos en si menor, rasgueo más abierto, como siempre. Aquí, para darle más amplitud con respecto a la otra guitarra,
podemos hacer nuestro acorde disminuido aquí abajo, que enfatiza mucho más ese acorde disminuido, ¿vale? En este estribillo con nuestro slide vamos 11, 13, 12, 13, 11, bajamos al 9 y ahora nos vamos al traste 2 de la tercera y de la segunda, ¿vale? 3, 2, 3, 5, tercera cuerda, ¿vale? Y en otros estribillos hace lo mismo, pero como una octava por debajo. Eso lo vais a encontrar en las partituras. Para las otras dos guitarras los estribillos son exactamente igual, así que sencillamente podéis ver en qué trastes lo hace en la propia partitura, que por cierto también os he dejado en la descripción, ¿vale? Ya sabéis que publico tablaturas más sencillas en la cuerda y luego publico también en Ultimate Guitar y ahí publico Guitar Pros. Pues en este caso tengo las dos cosas, tanto en la cuerda como en Ultimate Guitar, echadle un vistacillo. Y bueno, si os gusta lo que publico, ya sabéis que una suscripción siempre es bienvenida. Y un like o un comentario o lo que os apetezca para interactuar conmigo. Y por supuesto, pedid cositas para que nunca me quede sin contenidos, ¿eh? Viene la primera variación y en la guitarra de 12 cuerdas entre comillas haríamos un mi abierto y nos iríamos a nuestro acorde de siempre del principio y su suspendido cuarto. Volvemos a hacer el arpegio como hacíamos al principio del todo. En el caso de la guitarra acústica, más sencillo aún, porque sería mantener el mi, dos compases, y ahora. En esta variación, la guitarra con slide, en la tercera cuerda, vamos con el traste 1. ¿Vale? Haríamos 1, 2, 4. Y ahora hace un dibujo muy chulo. 12, 12, 12, primero un slide. Y ahora 10, 9. 5, 7, 9, 5. ¿Vale? Y ahora vamos al 4 y del 4 al 12. Y ahora cierra con un fraseo muy chulo también. 10, 9 en la primera cuerda. 10 en la segunda. Y ahora nos vamos a la tercera. 9, 7, 6. Y volvemos en la segunda al 10.
Entonces ahora se repetiría una estrofa como la estrofa 2, exactamente igual. Bueno, prácticamente igual. Quizás la guitarra con slide cambia un poco, pero prácticamente nada. Además yo me imagino que cuando se grabó esta canción, muchos de los fraseos del slide eran medio improvisados, o sea que tampoco creo que cuando él la toque respete exactamente las líneas que os estoy enseñando, o por lo menos las hace, pero no tiene por qué respetar exactamente el mismo sitio donde las hizo. Después de eso vendría otro estribillo, ¿vale? Y entonces ya pasaríamos a la parte del solo, que sería igual que la variación 1, lo que pasa que con ritmo. El solo es con slide, ¿vale? Empezamos con 4 nueves, desde la cuarta hasta la primera. Hacemos 7, 9, ¿vale? Y ahora 10, 9 de nuevo en la segunda. 7. Y hacemos 6 en la tercera, con el slide. Y 5 en la segunda. Y ahora viene una cosa súper chula que hace en la primera cuerda, ¿vale? Él creo que hace cosas en la segunda, pero bueno, yo lo he mantenido todo en la primera, ¿vale? Hace 12, 12, 10, 9, 7. Y ahora nos vamos al traste 17, 16, 14, 11, 12, 14, 11, 12. Y ahora cerramos con en la cuarta, tercera y segunda, traste 14. ¿Vale? Y cuando termina el solo, se vuelve a repetir otra estrofa, igual que la segunda y la tercera, y otro estribillo. La coda, o la parte final, sencillamente sería como la intro. Y en el caso de la guitarra de 12 cuerdas, lo que hacemos es cambiar a un sol quinta. Y ese es el acorde en el que cierra, que en realidad no es un sol quinta, porque la guitarra acústica y cierra en este acorde tan bonito que es re sus 2 con bajo en sol. ¿Vale? Lo que hago es tapar un poquito con el dedo corazón, con el dedo 2, para que no me suene la quinta cuerda, y entonces puedo rasguear todo sin que suene ese la, que podría sonar. Pero como es una nota que está demasiado cerca de nuestro bajo en sol, confunde cuál es el bajo real de la canción. Entonces, para que no haya confusión, yo tapo este la y dejo este que suene, pero este no. Y ese es el acorde de cierre. Y la guitarra con slide va cerrando con el mismo o con los mismos acordes, o sea, 2, 2, 2, cuarta, tercera, segunda. Y arrastramos hasta el 3 de la segunda. Y para cerrar voy a hacer el truquito este de hacer el armónico y se sube hasta el 17. En condiciones normales sonaría así. Y sin embargo... Y es con esa nota con la que cierra la canción. He entrado bastante en detalle, pero si aún así os quedara alguna duda, yo creo que entre la explicación de los acordes, que os dejo en la descripción,
Y en las dos partituras estoy seguro de que podéis sacar nota a nota toda la canción. Y ya os digo, a ver, la guitarra con slide es un poco más complicadilla. Y quizás la guitarra de las 12 cuerdas también un pelín. Entonces ahí ya decidid vosotros cuál es el nivel de dificultad. Depende de la guitarra que hagáis, os va a resultar más fácil o más difícil. La más sencilla, obviamente, la guitarra acústica. Vale, sed buenos.